Aleluya. Gloria al Señor. Bendiciones a todos, amados hermanos, en esta hora preciosa, en este día hermoso que el Señor nos concede poder estar en este momento a través de este medio para compartir con ustedes la bendita y gloriosa palabra de nuestro Dios. Agradecemos a Dios primeramente por este privilegio hermoso. Agradecemos a los 5 ministerios que son los que nos cubren, también a la delegación pastoral de parte del Moisés que Dios ha puesto en este lugar para que nos pastoree nuestro pastor Lenin Jerún. Que el Señor bendiga grandemente la casa pastoral, a toda su familia, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a pedirle al Señor que nos conceda en esta hora el privilegio de poder hablar de su palabra a través de la oración. Le vamos a pedir al Señor que nos bendiga y que sea Él quien traslade esta palabra gloriosa que trae para nosotros en esta hora. Te damos gracias, Señor Jesús, por este momento precioso que tú nos concedes de poder estar a través de este medio transmitiendo tu palabra maravillosa. Esa palabra, Señor, que sabemos que cada día viene para edificar todo nuestro ser integral, para alimentar nuestro espíritu, Señor, porque sabemos que esa porción, Dios mío, es necesaria para que nuestro espíritu crezca de la manera que tú quieres y podamos un día ser arrebatados, Señor, y llegar al encuentro contigo. Bendecimos, Señor, a todos aquellos que están escuchando esta palabra maravillosa, a todos aquellos hogares, Señor, en donde está llegando esta palabra bendita. Los bendecimos. Si hay enfermedad, si hay conflictos, si hay problemas, en el nombre poderoso de Jesús, declaramos que tú dejaste a tu Espíritu Santo, al Consolador, para que tomemos, Dios mío, esa bendición gloriosa y la traslademos a nuestros hogares, a esa casa, Padre, que tú estableciste desde el principio de la creación. Tú venías anunciando, Señor, que había un lugar especial en el cual tu espíritu iba a reposar, y sabemos hoy por hoy que es nuestro corazón el templo y morada de tu Espíritu Santo. Amén. Bien, hermanos, bendiciones a todos. Sabemos por la palabra de nuestro Dios que nosotros somos casa de Dios. El Señor lo venía hablando desde hace ya mucho tiempo. El Señor se lo venía revelando a todos aquellos siervos, a todos aquellos que nos antecedieron y que le sirvieron a nuestro Dios a través de la palabra que ellos recibían, a través de la instrucción que ellos recibían, de la bendición gloriosa que ellos adquirían. Amados hermanos, nosotros podemos ver. Cuando leemos las Escrituras, nos damos cuenta que hay mensajes gloriosos encriptados ahí en cada uno de esos versos, en los cuales el Señor venía hablando y venía diciéndole al pueblo que iba a escoger un lugar perfecto para que su Espíritu Santo reposara cuando viniera a esta tierra. Cuando Jesús terminara su ministerio y se fuera, iba a enviar a su Espíritu, pero necesitaba que hubiera un lugar de reposo para él. Y mire qué bendición tan especial. A ninguna otra creación escogió Dios, sino que solamente a nosotros, los humanos, para colocar su Espíritu en nuestro corazón. Esto, amado hermano, de que somos una casa en construcción, de que somos un altar personal, un altar familiar, un altar congregacional, y que gracias a Dios, a pesar de todo lo que está pasando, esto no ha quedado inactivo. El altar personal está activo, porque es nuestro corazón. El altar familiar también está activo, porque nosotros hemos aprendido por la palabra que somos pastores de nuestra casa. El altar congregacional está activo también, solamente que nosotros tenemos que proponerlo y hacer uso de él. ¿Por qué? Porque a través de las redes sociales nosotros tenemos la bendición gloriosa de poder seguirnos congregando en la página que gracias a Dios se nos ha permitido tener. Podemos confirmar en el libro de Efesios,
en sus 6 capítulos. Yo le invito a que usted lea ese libro, no es muy grande, tiene solamente 6 capítulos, pero ahí hay mensajes gloriosos. Más que todo vamos a estar hablando de mensajes encriptados que hay en ciertos versos de la palabra de nuestro Dios. Ahí nosotros podemos ver en el libro de Efesios el proceso de construcción. Dice la palabra del Señor que nuestro cimiento debe estar bien coordinado para que seamos un edificio excelente. En términos espirituales, para que seamos un templo perfecto, un templo santo. Pero esto solamente se logra a través de los 5 ministerios que nosotros hemos reconocido gracias a la bendición de Dios. El ministerio apostólico, el ministerio profeta, el ministerio evangelístico, el ministerio pastoral y el ministerio magistral. Mire, hermano, reconocer este orden, esta cobertura gloriosa establecida por Jesús mismo, nos convierte a nosotros en la mujer sabia del libro de Proverbios. No lo vamos a leer, pero ahí en el capítulo 14 podemos ver a la mujer sabia de Proverbios. ¿Y por qué menciono esto? Porque nosotros sabemos que somos figura de la iglesia como mujeres y Dios nos ha llamado a trasladar la bendición que la cabeza del hogar deja cada vez que sale de casa. La mujer sabia dice, edifica su casa. ¿Con qué la edifica, amado hermano? La edifica con la mano de Dios, porque si la edificamos con nuestras propias manos, la vamos a destruir. Cuando tenemos la cobertura gloriosa, cuando reconocemos los 5 ministerios, vamos a pasar a ser esa mujer sabia que con la mano de Dios va a edificar su casa. También, amado hermano, cuando usted reconoce esta cobertura, se activa en usted aquella revelación gloriosa e encriptada en Primera de Crónicas 29:12. Dice el Señor así: las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder. En tu mano el hacer grande y el dar poder. Mire qué glorioso lo que encontramos acá en este verso. 2 veces hace mención de la mano de Dios. Si nosotros lo trasladamos de esta manera y decimos así: en los 5 ministerios está o encontramos la fuerza, el poder y el crecimiento para nuestras vidas, para nuestro altar personal, para nuestro altar familiar y para nuestro altar congregacional. También, amado hermano, acá se dio cuenta usted que se hace mención de 3 cosas importantes, ¿verdad? La fuerza, el poder y el crecimiento, que son una bendición gloriosa que también pasa a formar parte de la vestidura de la mujer virtuosa. En Proverbios 31:25 el Señor nos dice en su palabra: fuerza y honor son su vestidura, y se ríe de lo porvenir. Si usted tiene, amado hermano, la cobertura gloriosa de los 5 ministerios, va a tener fuerza, va a tener poder y va a tener crecimiento, y va a tener la vestidura de la mujer virtuosa de Proverbios 31:25, que dice que se ríe de lo porvenir. ¿Y qué es lo porvenir, amado hermano? Lo porvenir es lo que está pasando, todo lo que está aconteciendo en el mundo. Y dice que si nosotros somos esa iglesia virtuosa, esa iglesia sabia, esa iglesia que tiene cobertura, nos vamos a reír de lo que está aconteciendo. Pero no es una risa con burla, amado hermano, es una risa de gozo, es una risa de alegría, de agradecimiento, porque Dios en medio de todo lo que está aconteciendo no nos ha dejado ni nos va a dejar. Y en medio de todo esto el Señor nos va a arrebatar. Él no va a permitir que su amado hermano sufra las cosas que vienen para este mundo, porque dice que las cosas que vienen son
para los moradores de la tierra. Nosotros no somos moradores de esta tierra. Nosotros vamos a un lugar celestial, el cual Jesús prometió que nos fue a preparar. Bien, hermano y hermana que está escuchando, tenemos claro entonces que somos casa de Dios, que somos el lugar de reposo del Espíritu Santo, y esto conlleva una gran responsabilidad. No olvidemos que Dios escogió nuestro corazón para morar allí. Por lo tanto, somos responsables de perpetuar la presencia de Dios en nosotros, en nuestras vidas, en nuestro hogar y en todos aquellos a los que el Señor nos lleve a hablarles, transmitir las bendiciones espirituales a los nuestros, a todo aquel que el Señor nos conceda hablar. Bien, para ya entrar a lo que es el tema, tenemos entonces el título, que es prácticamente una pregunta. ¿Qué tenemos en casa? Como ya vimos que somos casa de Dios, ahora es importante que nos demos cuenta del grado de responsabilidad que tenemos. ¿Qué tenemos en casa, amado hermano? ¿Se pregunta usted constantemente esto? ¿Qué tenemos en casa? Y nos vamos a enfocar en dos aspectos nada más, porque habría mucho que hablar al respecto, pero por el factor tiempo no podemos extendernos mucho. ¿Qué tenemos en casa? Tenemos bienes materiales. Dijimos que íbamos a mencionar solo dos cosas, ¿verdad? Bienes materiales y también tenemos bienes espirituales. Los bienes materiales serían bienes inmuebles, bienes muebles, servicios básicos como el agua, luz. Algunos, ¿verdad? En sus casas pues ya tienen o ya cuentan con internet, que en tiempos antiguos pues esto era un lujo, por decir así, pero hoy nosotros sabemos que se ha convertido en una necesidad, pero una necesidad para aquellos que tienen hambre y sed de escuchar la palabra de Dios, para aquellos, amados hermanos, que tienen la necesidad de hacer buen uso de las redes sociales, del internet, ¿verdad? Sabemos que en casa tenemos más de uno, dos o tres que necesitan del internet para realizar sus tareas, que hoy por hoy sabemos que la educación pues es de manera virtual. Pues ya algunos contamos con esa bendición de tener el internet en casa, algunos no. Pero mire cómo son las cosas, ¿verdad? Que se van convirtiendo a veces en necesidades especiales los bienes materiales. Pero tenemos que tener el cuidado de que esto, ¿verdad? No se vaya a convertir en un vicio para nosotros. Pero no nos vamos a detener mucho allí en lo que son los bienes materiales. ¿Por qué? Porque más importante es para nosotros hablar de los bienes espirituales que Dios nos ha dejado en nuestras casas. Los bienes espirituales que Dios, amado hermano, nos ha trasladado por amor, por voluntad propia, por el sacrificio que Jesús hizo por amor a toda la humanidad. A nosotros se nos han trasladado bienes espirituales enormes, que quizás hay mucha gente que aún no se ha dado cuenta de lo que tiene en casa, y ahorita pues que han estado encerrados durante todo este tiempo, pues se desesperan y hacen muchas cosas que no deberían de hacer, ¿verdad? Y sienten como tremendo el encierro, estar en casa. Pero nosotros, amado hermano, es una bendición estar en casa. Estar en casa es pero tan lindo, amado hermano. ¿Por qué? Porque tenemos la bendición gloriosa de que Dios o el Espíritu de Dios mora en nuestra casa. Y esas promesas nosotros las encontramos en la palabra, en cada verso que leemos, en cada capítulo que leemos de la palabra. Por eso es necesario leer la palabra de nuestro Dios. No ignoren las escrituras, dice el Señor, porque se van a perder. Pero si ustedes le ponen atención a la escritura, van a encontrar el camino que nos lleva hacia la vida eterna. Y sabemos que ese camino es nuestro Señor Jesucristo. Con respecto a los bienes espirituales, ¿verdad? Es importante entonces, amado hermano, no olvidarlos.
deben de ser nuestro enfoque principal, sin dejar de lado los bienes materiales. Pero preocupémonos más por los bienes espirituales, por la tarea que Dios dejó en cada hogar, a cada uno de los responsables de casa. Dios nos ha dejado, amado hermano, una responsabilidad grande de trasladar las bendiciones gloriosas. Veamos dos varones, vamos a hablar de dos varones, ¿verdad? De la Biblia. Mencionemos a Jacob. A Jacob, ustedes conocen toda la historia de Jacob, cómo él creció, cómo él fue bendecido por su padre, ¿verdad? Tal vez de la manera que no tenía que hacerlo, pero él recibió la bendición de su padre. Luego le tocó que huir, perseguido por su mismo hermano. Él estaba rodeado de grandes temores y debido a los temores que habían en su corazón, él no se podía dar cuenta que él era un templo para el Señor, que él era una casa para Dios, que él, amado hermano, si se lo proponía, podía platicar con Dios, podía consultar con Dios para todo lo que él tuviera que hacer, ¿verdad? A él se le olvidó y en Génesis 28 nosotros vemos ahí también, pues no lo vamos a leer, pero ahí en Génesis 28 nos damos cuenta nosotros de cómo Dios se le acerca a Jacob. A través de un sueño que él tiene, ¿verdad? Dios se le acerca y Dios, amado hermano, le recuerda a Jacob que él puede comunicarse con él, que en él hay una casa, que en él hay un altar, que en él hay un templo, que en él hay una escalera que abre las puertas de los cielos para poder comunicarse con Dios. Pero en ese tiempo pues no le quedó muy claro a Jacob, ¿verdad? Él dijo, esta es casa de Dios, lugar terrible, lo reconozco, no me había dado cuenta, y recibe la bendición gloriosa de parte de Dios y hace promesas con Dios y que más adelante pues se le olvidan, ¿verdad? Pero así somos nosotros y Dios nos está trabajando, Dios nos está construyendo poco a poco y está quitando de nosotros todo aquello que no sirve. Veamos al otro personaje que es David. Y me impacta tanto, amado hermano, cuando leo acerca de la vida de David, porque también tuvo muchos errores, amado hermano, pero dice que David llegó a ser conforme al corazón de nuestro Dios. Mire, a David se le reveló también esto, de que iba a llegar el momento que nuestro corazón iba a ser el templo y morada del Espíritu Santo de Dios, que íbamos a ser la casa de nuestro Dios. En aquel pasaje donde David dice, ¿verdad? Señor, ¿qué te daré? No tengo nada que darte. Todo te pertenece, todo es tuyo. De lo tomado de tu mano yo te doy. Y le dice, solo tengo mi corazón para ofrecerte. Ahí a él se le estaba revelando que su corazón era el único lugar en donde Dios podía morar. El único lugar en donde el Espíritu Santo de Dios podía reposar. ¿Qué estamos haciendo con ese lugar? Lo estamos convirtiendo en cueva de ladrones, como les dijo el Señor en Mateo a aquellos, ¿verdad? Mi casa, casa de oración, será llamada. Y ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. En nuestra casa, amado hermano, en nuestro altar personal, en nuestras casas tenemos personas bajo nuestra responsabilidad y somos los encargados de transmitirles y de decirles que no se les olvide que son casa del Espíritu Santo de Dios y que no conviertan esa casa en cueva de ladrones. Este es el primer punto entonces, no olvidar, el número 1. No olvidar que somos casa de Dios y puerta del cielo. Aquí ya estamos entrando a los bienes espirituales, que son muchos, ¿verdad? Pero solo tenemos acá 1, 2, 3, 4 y 5. Como casa de Dios, amado hermano, tenemos 5 bendiciones gloriosas de las cuales estamos hablando pues en este momento. Somos casa de Dios y puerta del cielo, no lo olvidemos. Somos coherederos de la gracia de Dios. Él nos predestinó, nos dio salvación, nos dio vida eterna y nos ha dado una familia gloriosa de la cual nosotros vamos a entregar cuentas. Salmo 127:3 dice el Señor en su palabra, he aquí,
Herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Herencia de Jehová son nuestros hijos, dice el Señor en su palabra. ¿Qué estamos haciendo con nuestros hijos? Los estamos enseñando, los estamos guiando de regreso a la casa del Padre. A nosotros nos pusieron como sacerdotes para que cuidemos esa herencia, así como a Elí le pusieron al profeta ahí desde pequeño en su casa para que lo cuidara. Y Elí lo cuidó, pero descuidó a sus hijos, y no debe de ser así. Nosotros debemos de cuidar nuestra viña, debemos de cuidar a nuestros hijos biológicos y también a nuestros hijos espirituales que el Señor nos da, ¿verdad? Cuando le trasladamos la palabra a una persona, se convierte en un hijo espiritual para nosotros y forma parte de nuestra familia, de la herencia que Dios nos ha dado. El punto número 3. Tenemos la atención de Dios para con nosotros día y noche. Nos podemos comunicar con Él a través de la oración. Y eso lo vemos en 2 de Crónicas 6:20. Promesa gloriosa. Bien, es un bien espiritual maravilloso. Tener la atención de Dios para con nosotros día y noche. Y podernos comunicar con Él a través de la oración. Vean lo que dice la palabra del Señor en 2 de Crónicas 6:20. Que tus ojos estén abiertos sobre esta casa de día y de noche, sobre el lugar del cual dijiste, mi nombre estará ahí, que oigas la oración con que tu siervo ora. Gloria al Señor. Qué maravilloso, amado hermano. Acá el Señor nos confirma que tenemos la atención de nuestro Dios, de día y de noche. Los ojos de Él están abiertos para nosotros, para bendecirnos y para que podamos comunicarnos con Él. No olvidemos, amadas hermanas, que nosotros somos un altar para nuestro Señor y que aunque el varón de casa ande trabajando, nosotros tenemos la tarea, amada hermana, de estar orando por nuestra familia, por la herencia que Dios nos dio, por la bendición gloriosa que Dios nos trasladó a través de su Santo Espíritu. También en 2 de Crónicas 7, 15 y 16 encontramos otra vez la confirmación de que tenemos la atención de nuestro Dios. 2 de Crónicas 7, 15 y 16. Ahora, estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. No se ponga triste. El Señor dice en su palabra que sus ojos están abiertos y sus oídos están atentos a la oración que nosotros hagamos, a la comunicación que nosotros busquemos con Él. Porque ahora sigue diciendo el verso 16, he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre. No es por un momento, es para siempre. Y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre, por toda la eternidad. El Señor quiere bendecirnos. El 4, tenemos fidelidad de Dios para con nosotros. El Señor es fiel, Él permanece fiel. Y en Hebreos 3, 5 y 6, el Señor nos confirma su fidelidad y nos habla, ¿verdad? Y dice, y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo fue fiel sobre su casa, la cual somos nosotros como hijo, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Mire qué maravilloso. Moisés fue fiel como siervo, dice, pero Jesús fue fiel como hijo. Imagínense, un siervo pues se preocupa más, ¿verdad?, por agradar a su jefe, por decir así. Pero el hijo dice, si quiero lo hago y si no, no, porque es hijo. No me va a regañar mi padre, pero no debe de ser así. Dice que Cristo como hijo fue fiel sobre su casa y esa casa somos nosotros. Pero si retenemos firmes hasta el fin la confianza en nuestro Dios. En 2 de Tesalonicenses 3:3 nos confirma nuevamente la fidelidad de Dios para con nosotros. Pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. 1 de Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará de ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida
para que podáis soportar. Y el último punto, 5, promesa de otra casa mejor. Gócese, mi amado hermano, cuide esta casa que Dios le ha dado, cuide su corazón, cuide a sus hijos, cuide su hogar, cuide su familia, bendígalos en el nombre de Jesús y dígales que no olviden que son templo y morada del Santo Espíritu. ¿Para qué? Para que podamos recibir la promesa número 5 de otra casa mejor. El Señor lo dijo en Juan 14:2. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Cuánta bendición tenemos en casa nosotros entonces. No lo olvidemos. No nos desesperemos, que estar en casa es una bendición gloriosa que Dios nos ha trasladado. ¿Por qué? Porque en nuestra casa mora el Espíritu Santo de nuestro Dios. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor por la bendición que nos dio de poder compartir con ustedes este mensaje glorioso que espero en Dios que sea de mucha edificación para usted en los tiempos en que estamos viviendo, ¿verdad? Que son los tiempos finales, pero como mujer sabia, como iglesia sabia, no nos vamos a desesperar, sino que nos vamos a reír de gozo, porque Dios está con nosotros para bendecirnos. Oramos. Señor Jesús, te damos gracias, muchas gracias, Padre amado, por esa presencia gloriosa de tu Santo Espíritu en nuestro corazón. Que permanezca, Dios mío, ese Espíritu, que repose ese Espíritu tuyo en nuestros corazones y que en ningún momento, Señor Jesús, nosotros vayamos a contristar al Espíritu Santo de Dios, sino que cada día, Dios eterno, pueda crecer en nosotros, amados hermanos, esa fuerza, ese poder, esa presencia gloriosa, esa estadía maravillosa del Espíritu Santo de nuestro Dios en nuestros corazones. Bendice a todo aquel que está escuchando, a todo aquel que va a escuchar este mensaje, Señor. Bendice a la congregación allá en sus hogares, Padre. Bendice a los amigos que escuchen esta palabra, Señor. Allí, Señor, tu Santo Espíritu llegue donde hay necesidad, donde hay problemas, donde hay enfermedades, Señor, que llegue tu Espíritu Santo y los bendiga. En el nombre poderoso de Jesús trasladamos esa bendición gloriosa que tú nos das a través de tu palabra. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Bendiciones a todos. Amén.